Buenas tardes. Aquí estamos con otro café incógnito en esta tarde del 20 de febrero de 2022. Para los que no veis en Sudamérica, en México y demás, buenos días. Y bueno, aquí estamos un poquito para comentar, irnos un poco del ajetreado mundo del misterio como tal y hacer un poco más reflexiones y debates con un café en la mano, o con agua, o con té, porque aquí cada uno se toma lo que le apetece a estas horas de la tarde, y para debatir un tema que ya hemos anticipado por ahí, que vamos a hablar un poquito de esa comida del futuro. Y aquí estamos con Olga Roldán. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, compañeros. Y Iván Montoya. Buenas tardes, Iván. Hola, compañeros, ¿qué has dicho? Buenos días, ¿te he oído? Buenos días, buenas tardes, buen Ah, de muy todo. bien, muy bien. Os habrá pillado a todos comidos, ¿no? Bueno, Que bueno, habréis sí, hecho así, digestión. pero Bueno, más o menos, más o menos. Tendría que haber hecho más digestión, pero bueno. Son hora de un café y de charlar un poco. Pero sí, yo creo que ya hemos comido todo. Pero buenos días también por la gente que nos puede ver desde otro lado del charco, que ahí son, pues depende de dónde estén, son las 11:30, las 10:30, etcétera. Y bueno, pues siempre, a mí me gusta bien decirlo, pues tenemos mucha gente también que nos sigue desde México y demás. Entonces, bueno, por eso quizás mi desliz, y porque cuando uno está tomando el café, que necesito el café para cafeinarme, digamos, pues también viene bien un poquito perderse y confundirse los buenos días con las buenas tardes, porque hasta que uno no tiene un nivel de cafeína bueno, muchas veces en sangre, ya le cuesta un poco a veces orientarse, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de nuevo con todos vosotros y a comentar un poquito este tema, ¿no? De la comida. Iván, bueno, no sé si preguntarte, ya te he saludado, pero voy a preguntar en general, después de hacer una pequeña introducción. Ya sabéis que debido a también temas lindados con el cambio climático, el calentamiento global, etcétera, pero sobre todo por la superpoblación mundial, que es un gran problema con el uso que damos ahora mismo, la sostenibilidad que tenemos ahora mismo en un capitalismo en el que generamos muchísimos residuos y tenemos que generar muchísimos recursos para cultivos y para ganadería, etcétera, etcétera, se plantea que de aquí a unos cuantos añitos se tendrá que aumentar prácticamente en un 70% la generación de alimentos. Y cuando digo un poquito, es dentro de 25 años, que como aquí el que dice, pues está ahí al lado. Entonces, ahí se plantean, y ya se está planteando ya de hace unos años, pues ese incremento del uso de insectos y sobre todo de carne artificial como alternativas alternativas de pero consumo no, 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 proteico. no desveles todo directamente. Bueno, pero sí estoy dando un poquito de introducción. Pero bueno, que se devela eso como un poquito eh, como una alternativa para que sigamos siendo sostenibles. Pero, chicos, primer punto uno. Ya sabemos que la carne artificial va a ser o carne cultivada, que bueno, ahí hay sus aquel, o carne, digamos, generada por una impresora 3D, que ya hemos visto que ya empieza a haber hamburguesas generadas a partir de una impresora 3D. ¿Vosotros creéis que es el futuro? ¿Vais a ir a un Big Mac y vais a pedir un Big Mac, digo, a un McDonald's, un burger, y vas a pedir una hamburguesa y la vas a imprimir y la van a dar, o directamente nos la descargaremos desde casa en nuestra impresora 3D y nos la imprimiremos y no la comeremos? De hecho, publicidad de gente que no nos da paga y me parece muy mal. Pero bueno, vosotros me entendéis. Cuando vayamos a comer algún tipo de ese tipo de comida, iremos, nos la imprimiremos, sea lo mismo, no sea lo mismo. Parece que falta ahí todavía ajustar un poco el gusto, aunque parece que técnicamente a nivel proteico y tal, parece que son muy buenas, pero quizás, sobre todo las empresas 3D, pero que quizás le falta ahí un puntito del sabor, ¿no? De la carne. ¿Qué opináis de todo esto? Iván, No, sacar algo más. ¿Qué opináis ya, de todo esto? ya lo has dicho todo, es que lo cuentas todo. Ojo, Iván, ¿cómo quieres que introduzca? A ver, Macho. yo creo que antes de saber el por qué vamos, tenemos que saber, o sea, qué comidas van a ser. Yo creo que tenemos que saber de por qué vamos allí, ¿no? Y por qué Mm, vamos a esa comida del futuro que estabas contando, Héctor. Y para mí hay tres premisas importantes. Nuestro planeta es finito,
tenemos entonces unos topes y unos recursos limitados. La Tierra no es capaz de abastecer todas nuestras necesidades, según este ritmo que tú comentabas que tenemos de vida y de producción, por lo tanto tenemos una producción, lo que decíamos, no sostenible. Y luego, si juntamos y unimos esa relación de población con los recursos insostenibles, pues nos lleva al problema de la superpoblación. Dicho esto, si tenemos una producción no sostenible, si tenemos un problema a futuro de superpoblación al que se le añade problemas de contaminación del planeta, pues tenemos que afrontar ese reto de alimentar a toda la población. Y si no lo es así, tenemos un gran lío porque la humanidad en algún momento abrirá los ojos y algún día no consentirá pues que unos vivan como reyes y otros puedan morirse de hambre. Que es lo que hoy pasa a otros niveles que muchas veces no nos fijamos, ¿no? En esas hambrunas que hay tan graves, sobre todo en África y demás, y que, bueno, pues de alguna manera nosotros vivimos en el primer mundo y aquí se va a producir de otra manera, pero también se va a seguir produciendo hambrunas quizás, o no, igual de verdad pensamos en lo demás y hay inversor para todo el mundo, pero habrá dos niveles de todas formas, ¿no? Habrá quien consuma carne de verdad, que esté reservada para esa gente muy privilegiada, y el resto de la humanidad que consuma carne de segunda categoría, ¿no? Sí, es muy probable. De hecho, vamos a ver, todo esto tiene sentido. Digamos que la premisa de la que se parte es buena, es prosocial. Si nos fijamos en qué tipo de propuestas alimenticias se están realizando, más allá, o sea, no solo en cuanto a las impresoras 3D, estamos hablando de elementos de la naturaleza que tenemos disponibles y que no estamos aprovechando, como por ejemplo, o no todas las culturas, sobre todo la occidental, los estamos aprovechando, ¿no? Sobre todo como pues el tema de los insectos, ¿no? La proteína de insecto, Las algas, ¿no? las algas, efectivamente, que dentro de la cultura, por ejemplo, oriental, sobre todo la japonesa, son utilizadas habitualmente, pero que nosotros no las aprovechamos. Y es una fuente de proteína y de muchos nutrientes que es muy importante y que solucionaría muchas de las carencias nutricionales en el tercer mundo. Y luego estaríamos hablando también bueno, de cereales, de legumbres, incluso de plantas, de una gran variedad de plantas que son comestibles y que no estamos aprovechando en la variedad de nuestra dieta. Y ahora, volviendo al tema de las impresoras 3D, pues sí, efectivamente, como decís, lo más probable es que al final, como en todo, haya dos tipos de industria, ¿no? La industria que esté orientada a la superproducción de alimentos para países en vías de desarrollo o con problemas de nutrición, y que por tanto sean componentes muy básicos y bioencapsulados, ¿no? Por así decirlo, para generar fuentes de alimentación rápida y en masa, y luego las de lujo, es decir, para que igual que nosotros tenemos cada uno de nosotros pues un móvil o una impresora, que ya cada vez menos, pero que podamos imprimirnos en casa esos alimentos, bueno, quizás como las cafeteras de cápsulas, ¿no? Incluso se habla de impresoras 3D con cápsulas ya de preparados nutricionales para crear tu propia receta, ¿no? Pero eso ya es una industria diferente, ¿no? Eso ya es más de lujo, más, pues eso, de... Bueno, sí, perdona. Pues nada, pues puedes hablar, o sea, es lo que quería comentar, que Sí, serían dos niveles de la industria. es una industria, pero también reconozcamos que es una industria sobre todo mucho más a futuro, porque ahora mismo en el tema de la carne más futurista en los últimos años, hay ahí lo que se denomina la carne fake, o sea, Sí. engañarse a sí mismo. Es esa carne vegetal que es muy parecida a la carne normal y hasta que sangra, ¿no? Y bueno, faltan algunos matices, pero ojo, que faltan algunos matices ahora mismo en el sabor, pero ya hay mucha gente que no la distingue, o al menos no sabe qué tipo de carne es. Lo que suelen decir es, pues es una carne que no sé reconocerla, pero no distinguen que no es carne. Bueno, pues todo lo que tiene, proteína de soja, de coco, de patata, etcétera, etcétera, que no sé qué es peor consumir una cosa u otra, bueno, tendríamos que verlo. Luego está la llamada carne lab, ¿no? La carne de laboratorio, esa sí que es buena y es digamos, la más cara. Esa es la que se denomina engañar a la naturaleza. En la otra nos engañamos a nosotros mismos con una carne vegetal y con la carne lab engañamos a la naturaleza. Y esta es la que comentáis, crear carne en el laboratorio. Lo del 3D yo creo que queda todavía muchísimo más lejos, pero crear carne en el laboratorio ya se está haciendo. Mediante ese cultivo de las células madres de los músculos, pues ya están creando carne. Y
Lo que pasa que ahora mismo esa carne es súper cara, es muy cara y sale, bueno, yo creo que nadie de nosotros podemos permitirnos esa carne de laboratorio, pero lo que dicen que en unos 5 o 10 años el precio será prácticamente para todos, con lo cual tendríamos que ver. Y luego está esa otra que decíais, la carne de insectos, y que si queréis luego o ahora la comentamos. Mm. Sí, la carne de insectos, que de hecho, como decíamos antes, es una fuente de proteínas, de lípidos, de ácidos grasos y de una gran variedad de nutrientes que no estamos aprovechando. ¿Pero por qué? Pues porque a priori no nos resulta demasiado suculento, ¿no? No forma parte de nuestra dieta habitual, y cuando lo vemos en las dietas de otras culturas nos resulta un poco, claro, nos genera reactancia, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es una fuente muy buena de nutrientes y que, de hecho, ya sabéis que actualmente se puede encontrar en diferentes formatos, y que desde el año 2021 hay concretamente un tipo de insecto que es posible comercializar en Europa, ¿no? Que sería el gusano de la harina, Tenebrio molitor se llama. Bueno, da Sí, igual. sí. La cuestión es que es posible encontrarlo, y lo hemos visto, ¿no? En grandes almacenes, ¿no? En forma de barritas, que creo que vosotros mismos habéis probado, ¿no? Ya En hace forma de años, harinas. ya hace años, Sí, cuando y sin empezaba todo embargo, esto. hace años que he empezado, y sin embargo no parece, esto va como un poco por fases, ¿no? No parece que haya evolucionado demasiado, ¿no? O sea, yo me imagino que todo esto que estamos comentando tardará todavía tiempo en, bueno, pues en desarrollarse de una forma más generalizada, ¿no? Porque todavía tienen que trabajar para conseguir pues esos sabores, esos formatos que sean más tentadores y que se pueda comercializar, porque la industria alimenticia que tenemos ahora es muy potente, es un gran lobby, y no se puede tampoco luchar de forma fácil contra lo establecido, ¿no? Entonces, pero los insectos están ahí y al No, parecer son muy buenos. sí, sí, no, a menos proteínicamente, desde el punto de vista objetivo, sí. Lo único que es cierto que los cambios culturales van poco a poco, y ahora pues llevamos realmente ya de pocos años, irá goteando hasta que de alguna manera, pues sobre todo las nuevas generaciones, pues ya crezcan con ese goteo cultural, ¿no? De comer insectos o comer harina de insectos, etcétera, etcétera, que aquí entramos en otro tipo de debate, ¿no? Quizás de cuán sano es o cuándo sano no es, aunque objetivamente sí que las proteínas son muy buenas. De todas formas, yo creo que aquí en España tenemos un problema cultural, la gente que quizás hemos nacido en otra década. Y es que quizás nos parece extraño el comer insectos. Y todavía eso yo creo que es una barrera bastante grande. Por eso digo, las nuevas generaciones serán sobre todo las que se adapten más a esto. ¿Por Claro. qué además? Porque a mí, vamos, pero de formas nos parece extraño, igual que al guiri le parece extraño que comemos nosotros gamba de Huelva. Y te Claro, es ponen verdad. caras extrañas. Porque Bueno, eso era eh, antes. Y lo dices con... bueno, perdona, pero sí que suelen hacerlo muy a menudo. Lo que pasa es que cuando las prueban ellos, dicen, ostras, pues igual tenían razón. Y está bueno lo que están comiendo, ¿no? no, Pero nuestra, fa- sí Ujú. que muchas veces te miran raro. Cuando Nuestra comes, familia era alemana. sí, Y entonces cuando vinieron aquí hace años, pues saltaron. encontrarse en una comida gambas, pues era algo que no se podían ni imaginar, y no las comían hasta que empezaron a comerlas, como el jamón serrano, por supuesto, empezaron a comerlo y al final para ellos es una delicatessen. Pues eso es lo que decía Olga, no estamos culturalmente abiertos a ese tipo de comidas, porque en Asia pues es muy frecuente, son manjares en algunos Mm, países, hay algunos artrópodos que son mm. auténticos manjares, con lo En cual Tailandia hay tenemos que muchísimo cambiar. también. Pero ojo, que aquí en España o en Europa decís que todavía no estamos culturalmente, y lo comparto con vosotros y también comparto contigo, Héctor, que las próximas generaciones estarán, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya nos están condicionando desde pequeñitos, ya estamos comiendo gominolas de gusanos, por ejemplo. Ya con que nos cambien el color a los gusanos, de verdad, Bueno, pues ya no los vamos a comer. Y Los es gusanitos, cierto ¿no? que cuando nosotros éramos pequeños De no maíz. existían esas barras, esas barritas. Ahora ya existen, con lo cual las nuevas generaciones que nazcan ya se encontrarán en los mercados de toda España pues esas barritas, o hasta en algunos sitios que ya están vendiendo pues esas bolsitas en Europa con mm, grillos para hacer sí. esas comidas, con lo cual dentro de nada pues será algo normal. Incluso será posible, porque ahora también lo es, encontrar dentro de tu panadería habitual, pues tipos de pan elaborados con harina de insectos, con harina de saltamontes, por ejemplo.
Que eso ya es posible encontrarlo, lo que pasa es que son muy poquitas las panaderías que se atreven a hacer eso. Ya. Hombre, yo creo que hay un cambio, o sea, sobre todo a nivel, yo creo, psicológico, grande, sobre todo aquí en España, ¿no? De consumir harinas normales a las harinas de insectos, ¿no? Pero sí que es cierto que se va implantando. Yo creo que sí es cierto también que hay una diferencia de sabor muy sutil entre las barritas energéticas normales, que bueno, barritas energéticas también habría que ponerla muy en entredicho, porque al final la barrita energética es un aporte calórico que te cagas y, y no, y no es del todo sano, ¿no? Pero bueno, se han puesto populares y al final, bueno, esta era una manera de introducir, ¿no? Este producto. Pero que Eso es. hay un cambio muy sutil entre las harinas vegetales y las animales. Yo creo que por ahí es donde nos va a costar quizás un poquito, pero como decís, se va implementando poquito a poco, ¿no? Sí, sí, está claro, se va a ir poquito a poco, nos lo están metiendo y además es que es importante porque de seguir la producción de carne al ritmo que tenemos, al ritmo que estamos, no podremos tener suficientes suministros para toda la población. Y esto, lo decíais antes, resultado encarecimiento de la carne, que solo pueden acceder a ella los más ricos y luego el no acceso por mucha parte de la población. Acordaros que es que esto hace nada en España no lo hemos vivido, pero preguntar a vuestros padres y preguntar a vuestros abuelos. En España, comer carne no hace mucho era un artículo casi de lujo y las proteínas se obtenían de otros métodos, de legumbres, o la carne estaba muy picada, se mezclaba con mucha verdura. Ojo, que esto en España hace tiempo, nosotros Sí. es que hemos vivido una época donde teníamos comilonas y barbacoas por todas partes, pero esto no siempre ha sido así y muchos países todavía tienen esta restricción de carne. Entonces, si seguimos con esta producción insostenible, pues puede suceder que no haya lo que decía, que no haya suficiente suministro para toda la población. El problema está que quién va a poder acceder a la carne de verdad, ¿no? A la carne buena. Pues bueno, ese será Pero luego, un gran hándicap. perdona, luego hay otro tema y es que esa carne de verdad también vamos a ver qué calidad tiene, porque si os fijáis, uno de los problemas bueno, a los que se alude con el tema de la necesidad de ir variando la alimentación y la producción en masa de carne es justamente el tema de los efectos del carbono. Es decir, el tipo de producción que tenemos ahora mismo y sobre todo el consumo de carne están muy relacionados con determinadas enfermedades que luego desarrollamos los seres humanos a través de su consumo. Muchas veces por el mero impacto de la carne en nuestro organismo, pero otras muchas veces también porque esa carne no tiene la calidad que tenía hace muchísimos años, pues porque también está impactada por el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, es un ciclo, ¿no? Es un círculo vicioso, una espiral de un montón de elementos y al final, pues casi será más saludable comer esa carne creada con células madre en un laboratorio que estará exenta de muchas de las enfermedades. Es más, en un laboratorio podrán generar esos alimentos y esos productos que genéticamente no impacten negativamente en la salud de las personas y se podrán elegir casi al gusto o casi según la necesidad del consumidor. Eso está todavía por ver, porque Sí. no impactará en la salud con las enfermedades y los problemas que tenemos actualmente. Pero es que eso puede derivar en otros tipos de enfermedades que luego con el tiempo vayan saliendo. Con lo cual eso tendremos que ir también viéndolo de una manera progresiva a ver esa carne de laboratorio, pues qué produce. Sí, eliminará unas cosas, pero quizás nos devuelva otra. Recordad una cosa, que ya estamos consumiendo prácticamente productos de laboratorio. Casi un 20% de todo lo que comemos ahora mismo genéticamente está modificado. Tomates, maíz, todas esas cosas ya están modificadas. Si no, ¿vosotros creéis que iban a durar los tomates tanto tiempo? Bueno, Imposible. en gran parte por los injertos y que se han Sí, bueno, ido pero haciendo de generaciones, es que en el etcétera, etcétera, fondo pero hay dos formas de hacer una modificación genética. Una es la modificación directamente sobre el ADN y la sí, otra es haciendo esas, ¿cómo se esos dice? injertos durante Esos injertos. generaciones Por ejemplo, no los tienen nada que ver plátanos con... originales no tienen nada que ver con los plátanos actuales que nos comemos y que nos encantan. Bueno, pues se va buscando a partir de esos injertos, de esas mezclas de tipo, de variedades, pues se va buscando la fruta o el vegetal perfecto, pero ya es una forma de modificación genética.
Sí, sí, de hecho, los plátanos, para la gente que no lo sepa, son estériles técnicamente, porque vía injertos se ha hecho que no tengan semillas o que las semillas sean muy pequeñas para que no podamos comer con facilidad. Porque los plátanos sin modificar, o que los que, digamos, eran antes, ¿no? Pues sí que tenían esas semillas muy grandes, ¿no? Y como eso, mil frutas Exacto. a lo largo de la historia se han ido seleccionando para que sean lo más adecuadas o lo más cómodas para que las comamos, hasta llegar al punto de las sandías que tenemos hoy en día sin pepitas, etcétera, 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 ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ahí está pues todo esa ingeniería de alimento, pero yo creo que el gran problema en todo esto que tenemos de cara al futuro es algo que seguimos sin ver, y es que no podemos seguir con este ritmo de vida, que tenemos que cambiar nuestro ritmo de vida. Pero como no queremos cambiar nuestro ritmo de vida, tenemos que cambiar nuestra alimentación. Es En algún que momento habrá que cambiar el ritmo de vida, o la vida, más en los pueblos, etcétera. esto es algo muy importante porque yo he dicho que es que como con este con este ritmo de vida no podemos tener este tipo de producción sostenible. Vamos a una producción insostenible, pero como creemos que va a ser así y como tenemos que dentro de 20 años o 25 años seremos 10.000 millones de habitantes en lugar de los 7.000 Sí. o y pico que somos ahora, pues tenemos que tomar medidas. Y las únicas medidas que se están tomando son estas que estáis diciendo. Pues carnes que no son carnes, vegetales generados en granjas verticales, en granjas de profundidad, modificadas genéticamente, etcétera, etcétera. Pero es que aquí hay algo que no vamos a poder debatir hoy porque se nos va el tiempo, es cuántos residuos o cuánta comida se echa a perder. Exacto, Se sí. echa muchísima. Entonces, Ujú, si generásemos una producción sostenible, quizás no tendríamos que intentar buscar opciones en carnes que no lo son. Lo que tendríamos que hacer es una producción sostenible para que todo el mundo tenga pues ujú. gran variedad de productos alimenticios. Pero claro, ahora siempre lo hemos dicho, vas a cualquier, aquí en la capital de España, vas a cualquier, o en cualquier capital, vas a cualquier tienda y tenemos todo tipo de productos. No puede ser cuántos productos de esos al final se estropean Ujú, muchísimos. Hay que ir a por una producción local y una producción sostenible. ujú. Entonces podremos continuar con todos nuestros vegetales y con toda nuestra carne a lo largo de muchísimos más años. Yo creo que el problema es cómo estamos utilizando nuestro ritmo de vida y cómo se está tirando gran parte de esa comida que en los países ricos no pasa nada, pero en los países pobres ni llegan a probarla. De todas formas, tú dices que estas son las únicas alternativas que se están visionando y yo Mm, creo que no, que estas son las alternativas que llaman más la atención porque son, bueno, pues muy novedosas, ¿no? Claro. Pero realmente, hacia donde se está intentando movilizar el consumo de las personas normales es hacia un consumo más vegetal. Entonces, de hecho, si habéis leído, bueno, hay un informe que se llama Los 50 alimentos del futuro, en el que, bueno, pues varias asociaciones, entre ellas WWF y algunos nutricionistas, pues hacen una propuesta y lo que piden es, bueno, lo que intentan es motivar a las personas a realizar pequeñas modificaciones, ¿vale? Que amplíen la variedad de alimentos de origen vegetal. No hace falta que nos convirtamos en veganos, pero sí que limitemos para hacer ese consumo más sostenible el consumo de carnes, y entonces ellos dan pues una propuesta de unos 50 alimentos que llaman del futuro, que es lo que hemos comentado antes relacionados con algas, cactus, hortalizas, setas, raíces, tubérculos, legumbres, cereales, hojas verdes y nueces y semillas que conocemos, muchos de ellos a lo mejor no los utilizamos en nuestra dieta porque no son habituales en la dieta mediterránea, pero sí lo son en dietas de otras zonas del planeta, y la cuestión es que los aprovechemos. La cuestión es, tenemos una gran variedad de alimentos vegetales que hoy en día no estamos aprovechando porque favorecemos el consumo de carnes. Y siempre favorecemos el consumo de carnes no solo porque nos encanta el sabor de la carne, sino porque decimos que es una fuente insustituible de proteínas, sino a través de muchísimos tipos de alimentos de origen vegetal podemos obtener el mismo nivel de proteínas cocinándolos y combinándolos bien, por supuesto, pero es que no los conocemos. Entonces, a través de estos informes se intenta motivar todo esto, intentan motivar un cambio pequeño, pero poco a poco cada vez mayor,
un efecto mariposa, al fin y al cabo, en el estilo alimenticio de la población mundial, favoreciendo este tipo de alimentos que además son mucho más producibles en masa. No, y de hecho hay unos alimentos que particularmente están en España presente en muchos lugares, porque además se trajo de México en su momento, vía los conquistadores, etcétera, y que sin embargo no le hacemos ningún caso, porque tenemos muchos higos chumbos, pero las Así. chumberas también se consumen. Es ese cactus consumible que se consume, el nopal, que se le llama de México, ¿no? Pues aquí lo tenemos, pero no le hacemos ni puñetero caso. Y Ya. también, entonces, pues bueno, son cosas que se irán introduciendo. Pero sí es cierto que yo creo que ahí vamos a tener, y no sé hasta qué punto vamos a ir por el buen camino o por el malo, porque ya sabemos que al final, también en otras circunstancias hemos ido por el mal camino medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues al final que si le vamos a hacer caso a esos 50 alimentos del futuro, yo creo que si tiramos caso un poquito más a esos 50 alimentos del futuro y, y cambiáramos un poquito nuestros hábitos de consumo, porque lo que decía Iman es que es cierto, es que más o menos el 20% de los alimentos son echados a la basura. Sí, Es una cifra grande, o sea, son sí, sí, muchos sí. alimentos, son 1.300 millones de toneladas de alimentos, es una burrada. Y hay gente que se está muriendo de hambre, sin embargo, en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que, yo creo que mi opinión personal, final de todo esto, yo creo que tendríamos que hacer a nivel mundial, y sabemos que eso es muy complicado, porque ya hemos visto a nivel psicológico cómo actúa como indicativo de cómo actúa a nivel psicológico las masas, ¿no? Lo hemos visto muy bien, por desgracia, en la pandemia, ¿no? Y yo creo que al final sí que sería necesario hacer una introspección y ser más conscientes de nuestro impacto medioambiental, consumir más de proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, podemos acercar un poco más de caso a este tipo de cosas. Y también es que estuviesen más disponibles, porque las algas marinas estas de Laver y Wakame es complicada comprarla. Sí, hoy en día sí. Más por el precio que por otra cosa, Mm. actualmente. Entonces, chicos. Estoy de acuerdo contigo, Héctor, y estoy de acuerdo con lo que va a decir también Olga, pero olvidaros de todo un poco, porque el gran producto y la gran comida del futuro ya no la profetizaban nuestros padres y nuestros abuelos cuando nos decían esa frase: ¿y tú qué piensas? ¿Que vas a comer del aire? Bueno, pues fijaros, ya en los americanos y los finlandeses acaban de obtener una proteína que no es ni animal ni vegetal, es una proteína del aire. Así que se llama polvo proteico y es una especie de... Cogen una proteína que sale a partir de unas bacterias del suelo que luego la alimentan con hidrógeno separado del agua a través pues de un procedimiento eléctrico, no sé qué procedimiento científico. Y bueno, que dicen que en breve competirá contra la soja. Fijaros, o sea, que nuestros padres, nuestros abuelos, cuando nos decían: ¿y tú de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿Del aire? Pues sí, se puede comer y se puede vivir del aire. Ahí lo dejo. El Para los Soleín, ¿no? oyentes. El Soleín, para que la gente le suene cuando empieza a salir en los medios. Da El igual. Soleín se llama. Se La puede proteína- comer del aire en breve. ¿Pero te sacia? ¿Perdón? ¿Te sacia o te da la sensación de que has comido aire? Depende de la cantidad que comas, como siempre. Esto es como todo. Si tú abres mucho la boca, te entra mucho aire, ¿no? O si te vas imagino que a los Alpes, que hay una ventisca, abre mucho la boca y seguro que te saciará. Eso es como todo. La verdad es que es Muy alucinante. bien. Estoy viendo la página web actualmente de eso y es comer aire. ¿En serio? Pues No sí. sabíais esa noticia, ¿eh? No, la acabo de buscar, no la conocía. Somos muy buenos aquí en Planeta Incógnito. Estamos a la última. Voy a compartirlo simplemente para que lo vean la poca gente que tenemos ahora mismo en directo, que tenemos un par de personas en directo, y que lo vean. Cinco ahora mismo, más o menos. Luego ya en YouTube se la ve más gente. Pero la verdad es que es alucinante porque se hace trigo, se hace una harina, se puede hacer pan, etcétera, etcétera. Con lo cual es bastante alucinante, ¿no? Lo que se puede hacer con esa proteína, ¿no? Que comentaba Iván, la Soleín. No digáis ya nunca más a nadie que si va a comer del Qué aire. bueno. Comer aire, seriamente, pues una proteína adicional, ¿verdad? Con un proceso de fermentación natural, utilizando solo aire y electricidad como materia de primas principales. Solein es la proteína más sostenible del mundo. Así que al final yo creo que si vas a acabar por lo menos comiendo pan de Solein. Y como vemos, fideo de Solein, con lo cual, pues bueno, es una alternativa al pan que si es sostenible y tal, pues bueno, parece ser. Otra cosa es
el consumo eléctrico que ya genera CO2, genera contaminantes, pues como sabemos, la electricidad, el 90% de la electricidad se genera a partir de quema de otros productos como gasoil, etcétera. Entonces, bueno, habrá que ver. Eso es otra historia. Pero bueno, efectivamente, eso es otra historia. Pero bueno, chicos, yo creo que ya Deja de compartir, por favor, dejo de compartir, por Dios. porque si no, no puedo llevar aquí los mandos. Pues ya vamos hablando porque ya Iván nos va a tocar al fin de este café, que ya ha llegado al fin, porque ya me acabo de terminar. Así que esperemos que haya disfrutado. Y opiniones, reflexiones finales a ritmo de jazz. ¿Cómo lo veis el futuro de la alimentación a grandes rasgos? ¿Creéis que todo esto lo vamos a ver como recientemente, en 2050 o un poquito antes? Bueno, yo creo que todavía queda tiempo. Creo que no veremos novedades muy asombrosas, al menos a nivel local, a nivel de población normal. No serán grandes cambios, pero sí que creo que en el futuro necesariamente tiene que haber una variación, sí. Otra cosa es que no veamos el problema hasta que lo tengamos encima, ¿no? Y tengamos que hacer cambios drásticos. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que yo me refiero a cambios como tener una impresora 3D de alimentos en casa, como tenemos la de cápsulas o similar, ¿no? O alimentarnos a través de microcápsulas, que para mí sería fantástico. Pero ojalá veamos ese tipo. Yo me imagino que veremos novedades muy estrambóticas como fueron las barritas de Saltamontes, pero será anecdótico. Pues sí. Yo creo que la 3D no lo vamos a ver cambios sustanciales en las comidas que nos que vamos a poder comprar en los mercados. Habrá restricción cada vez más de productos cárnicos y poco a poco pues nos irán llevando hacia un tipo distinto de comidas y de alimentos que ingerir. Pero está claro que algo tenemos que hacer y yo creo que la comida del futuro parte de una premisa que todos podemos cambiar aquí en el presente y que tenemos que buscar pues esa sostenibilidad, tenemos que buscar esa innovación y esa seguridad alimentaria de la que también es importante hablar porque no todo lo que se hace puede ser seguro. Entonces tendríamos que tener seguridad ante todo. Veremos cómo trasciende todo esto. Creo que hoy no habrá más. Otro día hablamos también de si hoy en día comemos bien o mal y de todos los estabilizantes y sobre todo aditivos como el glutamato monosódico, etcétera, etcétera, ese chup chup que patrocina el Guiñano, entre otra gente, y que, pues bueno, tampoco es que actualmente tengamos la mejor comida del mundo a nivel social, ¿no? Sobre todo esas preparados. Pero chicos, yo creo que aquí una reflexión final, si queréis, ya nos recogemos. Hasta la semana que viene. Hasta la Pues semana que viene. nos vemos en el próximo Café Incógnito la semana que viene, quizá dentro de 2 semanas. Nos veremos por aquí en estos lares y esperamos que nos sigáis, que nos compartáis y que nos propongáis temas, como no, para estos debates en las tertulias clandestinas. Hasta la semana que viene.